Hoy te voy a enseñar un tipo de serie que tienes que utilizar sí o sí si tu objetivo es progresar en el entrenamiento. ¿Te suele pasar que a lo mejor haces en un ejercicio 4 series de 8 repeticiones y te cuesta muchísimo progresar, ya sea en peso, en repeticiones o en número de series? Este tipo de series te van a ayudar mucho. Te estoy hablando de las top set. Las top set o serie principal son una serie más demandante o más intensa que el resto. Esto no quiere decir que el resto de series no tengan que ser intensas, pero esta serie la vamos a utilizar para marcar el progreso del entrenamiento, ya que nos va a ser mucho más fácil progresar en una sola serie que en el global de cada ejercicio que hagamos. La podemos usar de distintas formas que a lo largo del vídeo iré explicando, pero la más normal y de forma general, la que debería utilizar prácticamente todo el mundo, es una serie que hagamos al principio de cada ejercicio que sea a menos repeticiones y con más peso que el resto de series. ¿Por qué la vamos a utilizar al principio? Al hacerla antes que el resto, nos vamos a ver menos perjudicados por la fatiga del entrenamiento. Es decir, va a ser la primera serie del entrenamiento o del grupo muscular que vayamos a trabajar y nos va a permitir meter el máximo de intensidad sin llevar una fatiga de antes del resto del entrenamiento. Este tipo de series no tenemos por qué utilizarlas en todos los ejercicios. Normalmente vamos a utilizarla en un ejercicio de cada grupo muscular y tendrá que ser un ejercicio multiarticular y más demandante que el resto. Por ejemplo, si vamos a hacer pierna, la utilizaremos en sentadilla o en prensa y no la utilizaremos tanto en una extensión de cuádriceps o en un curl de isquio, por ejemplo. Si vamos a hacer pecho, lo utilizaremos en un press de banca con barra, en un press de banca inclinado con mancuernas o en un ejercicio con estas características. Pero no lo utilizaremos, por ejemplo, en un cruce de polea sentado. ¿Y cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo lo utilizamos de verdad? Bueno, si por ejemplo estábamos realizando ese 4x8 en peso muerto, lo estábamos haciendo con 60 kilos, por ejemplo, y nos está costando mucho llevar una serie a 8 repeticiones con más de 60 kilos, es decir, no podemos subir más de peso, nos cuesta mucho, vamos a realizar una serie con un poquito más de peso, por ejemplo, podemos poner 65 y vamos a realizar menos repeticiones, por ejemplo, 4 para empezar. Esa serie que hagamos antes a menos repeticiones nos va a permitir utilizar un poquito más de peso del que estábamos utilizando y poco a poco adaptarnos a él, perderle el miedo si lo teníamos a esas cargas altas y poco a poco ir creando adaptaciones con ese peso, con esas demandas un poquito más exigentes en cuanto a intensidad en ese ejercicio y nos permitirá poco a poco adaptarnos a él y progresar también en el resto de series. Haciendo esto va a ser mucho más fácil progresar en peso, en número de repeticiones con esta sola serie que si lo tuviésemos que realizar con las 4 series que estábamos comentando. Así que para resumir, la principal manera de utilizarlo va a ser una serie al principio del entrenamiento o del ejercicio donde queramos utilizarla, con menos repeticiones y con más peso del que estábamos utilizando. Pero esta no es la única manera de utilizarla. También podemos realizarla como última serie de cada ejercicio. Y también va a ser interesante utilizarla al final en algunos casos. Por ejemplo, si eres de las personas que te cuesta mucho entrar en calor, calientas poco, va a ser más interesante realizarla al final que al principio. Las primeras series no solo nos van a servir como trabajo efectivo y series intensas, sino que nos van a permitir calentar y prepararnos para esa serie más demandante que vamos a hacer al final. También te puede servir si, por ejemplo, realizas la primera serie y luego te cuesta mucho seguir el ritmo del entrenamiento, seguir concentrado y seguir aplicando bastante intensidad durante todos los ejercicios. En estos dos casos principalmente nos va a ser muy interesante utilizarla al final. Nos va a permitir en el primer caso llegar a esa última serie top set más demandante mejor y con unas condiciones mejores y más preparados. Y en el segundo caso nos va a permitir mantener en el resto de series, que las hagamos al principio de esta top set, esa atención que necesitamos para seguir aplicando intensidad durante todo el entrenamiento, ya que va a ser algo fundamental para progresar. Esta serie nos va a servir para ir marcando este progreso y poder llevarlo más fácilmente, pero debemos aplicar intensidad en todas las series. Espero que te haya gustado el vídeo y déjame en comentarios cualquier duda que tengas sobre este tipo de serie. Además, coméntame si ya las conocías, si las has conocido a raíz de este vídeo y has empezado a utilizarlas, y qué has sentido y qué has notado y si le has dado ese empujoncito a tu entrenamiento.